Buenos días, mis amados hermanos. Dios nos bendice en esta mañana. Sean bienvenidos cada uno de nosotros. Sean ustedes bienvenidos. Nos da gusto saludarlos por este medio. Y gracias. Vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor. Hay un mensaje muy hermoso. Hay algo que Dios tiene para darnos en esta mañana. Una bendición muy especial. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 14, le voy a dar lectura. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿No es este el que era ciego? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: Él es, y otros: a él se parece. Él decía: Yo soy. Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: Ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? Él dijo: No sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Muy bien, entonces vayamos a este gran evento, a este milagro que Dios hizo en su tiempo. Miren, mis amados hermanos, estamos tan acostumbrados a ver que poco pensamos en el don tan maravilloso de la vista. Realmente es una inmensa bendición el poseer nuestros ojos, con los cuales no solamente nos cercioramos de todo lo que nos rodea, sino que nos deleitamos nuestro espíritu al contemplar la variada hermosura y la encantadora magnificencia que, cual mágica alfombra multicolor, se extiende sobre la tierra y el cielo. Y qué infortunio más grande es ser ciego, vivir sumido en perennes tinieblas, no conocer el rostro de la madre amorosa, no admirar la cara sonriente de los niños, no apreciar el color de las flores, la belleza de los paisajes, la lindura de una puesta de sol y la inmensa bóveda celeste salpicada de estrellas resplandecientes. Cuán felices debemos sentirnos los que disfrutamos del sentido de la visión. Démosle infinitas gracias a Dios por tan señalado como valioso favor. Sin embargo, ¿cuántos hay que jamás han conocido la luz porque nacieron ciegos? Tienen que depender de otros para ir de lugar en lugar. A menudo la tristeza les invade el espíritu. En un mundo de tanto movimiento, se sienten incompletos. Sus aspiraciones nobles, sus sueños dorados y los vuelos de su imaginación se ven limitados a causa de no poder ver. Mucho se ha avanzado en los esfuerzos para ayudar a los que
padecen de una visión defectuosa. Pero nada se puede hacer por los que son ciegos de nacimiento. Vamos al primer punto. Los evangelios nos relatan algunos casos de personas ciegas que fueron milagrosamente curadas. Aquí en este punto, el cuadro de los ciegos es algo que se observa en casi todas las ciudades. En Palestina y durante el ministerio público de nuestro Señor, eran muchísimos los que padecían de este mal. La bondadosa persona de nuestro Señor Jesús, así como transitaba las estrechas calles de Jerusalén o los ásperos caminos de Galilea, llevó la bendición de la vista a muchos de aquellos que no la tenían. Sus manos bienhechoras se posaron sobre los ojos cerrados de los ciegos, para abrirlos con ternura y bañarlos de luz. Él mismo fue consciente de que su actitud mesiánica incluía dar vista a los ciegos. Así lo dijo el Señor, a atender en la ampliación que hizo de la profecía de Isaías en la sinagoga de Nazaret. ¿Se acuerdan cómo el Señor hizo esta lectura allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo del 16 al 22? Y fue algo sorprendente para los que estaban ahí en la sinagoga. Capítulo 4, del 16 al 22, ahí nos dice el Señor: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto nos dice ahí en la palabra. Pero vayamos más adelante. Quizás el caso más notable en esta clase de curaciones realizadas por el Señor Jesús es el del ciego de nacimiento, acerca del cual escribe el evangelista Juan en el capítulo 9 de su evangelio. Fue un milagro portentoso en el que la divinidad de Jesús que no quedó plenamente atestiguada. Vayamos entonces más adelante. Era un sábado, dice la palabra del Señor, después de la fiesta de los tabernáculos, cuando Jesús y sus discípulos pasaban cerca del templo de Jerusalén. Probablemente sentado junto a una de las puertas de aquel edificio yacía un pobre hombre ciego desde su nacimiento, implorando limosnas de los que entraban a adorar. La presencia de aquel ciego ofreció a los discípulos la oportunidad de inquirir a Jesús respecto a la causa metafísica teológica de esa enfermedad. Ellos preguntaron: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? El interés de ellos consistía únicamente en conocer la explicación de este problema. El concepto popular judaico era que toda enfermedad debía atribuirse a algún pecado. Pero nuestro Señor Jesús fue más al fondo. Para él, más que un problema de teología, el caso de aquel hombre era una ocasión de servicio. La doctrina de Jesús es siempre práctica. Hay en ella un constante deseo de hacer algo por los demás. La responsabilidad de nuestro Señor Jesús era hacer la obra de Dios. Como la luz del mundo que era, Él no podía permanecer indiferente ante la situación angustiosa de un hombre ciego. No había tiempo para entrar en discusiones estériles y quizás hasta contraproducentes. Como todo un hombre de acción,
Jesús procedió a verificar otro de sus maravillosos milagros. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. La opinión popular atribuía a la saliva virtudes curativas, especialmente en los casos de debilidad en la vista. Sin duda, Jesús no participaba de semejante creencia, pero él necesitaba despertar la fe en aquel enfermo. Para las curaciones milagrosas, algún contacto o relación debía establecerse entre el beneficiado y el Señor Jesús. Aquel hombre ciego, al sentir el toque de los dedos del Señor Jesús sobre los ojos, hasta entonces cerrados, comprendería al instante la seriedad de su benefactor al darle la sanidad que tanto anhelaba. La fe entonces se despertaría en su corazón y lo impulsaría a una obediencia pronta y gozosa. Para recibir las bendiciones de la gracia divina es necesario que nos liguemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Es importantísimo la fe, mis amados hermanos. La orden del Señor fue la de que el ciego debía irse a lavar a un estanque de agua no distante del templo. Su fe tenía que ser demostrada en su obediencia. La palabra y los mandamientos de Jesús no son para discutirse o para dudarse, sino para ser acatados. Solamente cuando actuamos así, disfrutaremos de esa abundante bendición de su amor. Una fe verdadera nunca se queda escondida, siempre se manifiesta en la obediencia. Así es que, mis amados hermanos, tenemos que demostrar nuestra fe en obediencia. El hombre ciego hizo lo que Jesús le había mandado. Fue y se lavó. Y el resultado sorprendente fue que volvió viendo. ¡Qué experiencia más incomparable! Por primera vez en su vida, el hombre que nació ciego pudo ver la luz del día. Ahí mismo, mientras se inclinaba para lavarse, quizá lo primero que vio fue su propio rostro. La emoción, sin embargo, de aquel momento, nunca sospechado, no lo atolondró. Con paso firme y a la vez que desbordaba con los ojos todo cuanto le rodeaba, regresó al lugar donde había estado antes. Un milagro de tal magnitud no podía pasar inadvertido. Las gentes y los vecinos se dieron cuenta de aquel hecho tan poderoso y no pudieron menos que alarmarse. Como en cualquier otro caso similar, surgieron diferentes comentarios. Sin embargo, no se nos dice de ninguno que hubiese acercado al ciego recién curado para felicitarlo o alegrarse con él. Eso no dice la Escritura. Nadie se acercó para decirle gracias que Dios te dio la vista, que este hombre te dio la vista. En las personas que se acercaron había una curiosidad por saber todos los detalles novedosos del caso. Aquel hombre, sin embargo, con una lógica y claridad evidentes, relató él cómo había sido curado. Él tenía hechos que contar y no teorías que suponer. La vida cristiana es una experiencia, una serie de hechos que no se pueden negar. La experiencia que hemos tenido con el Señor no la podemos negar. Los milagros que ha hecho en nuestra vida no la podemos negar, amados hermanos. Pero en aquel milagro había un punto, el cual los enemigos de Jesús deberían tener muy en cuenta. El evangelista Juan introduce en su interesante relato la siguiente observación.
Dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Las gentes llevaron al que había sido ciego a la presencia de los fariseos. Estos hombres ocupaban una posición prominente en la vida de la nación. Eran los celosos guardianes de las instituciones judío-mosaicas. Constituían un fuerte e influyente partido dentro del engranaje social y religioso del país. Y aunque eran buenos en muchos puntos, sin embargo, a través de los años habían caído en un pesado y estorboso legalismo, por el cual les concedía más importancia a las ceremonias religiosas que a los principios fundamentales y a las rectas relaciones con Dios. Vamos más adelante, mis amados hermanos. Los principios fundamentales y a las rectas relaciones con Dios. Los fariseos inquirieron del hombre cómo había sido sanado. El interés de ellos no estaba en la restauración de un hombre enfermo, sino en el método que para su curación se había empleado. Lacónicamente él le respondió: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Pero estos escrupulosos fariseos, el haber hecho lodo y untarlo en los ojos del ciego, constituía una flagrante y punible infracción de la ley del sábado. Para ellos valía más el cumplimiento estricto de su interpretación legalista que la salud y la felicidad de un pobre ser humano. Y esto es una grave equivocación, desafortunadamente muchas veces cometidas aún dentro de la doctrina cristiana. La esencia de la doctrina de Cristo no consiste en la obediencia a preceptos y ordenanzas de origen puramente humana, sino en la inconfundible relación personal con Él por la fe, evidenciada exteriormente en una vida de servicio y amor. No es cuestión de ritos, de fórmulas y de ceremonias, sino de fe, de inteligencia espiritual y de consagración a Dios. Miren, mis amados hermanos, el fanatismo siempre ciega a los hombres. Y por eso los fariseos, aún en contra de la teología, concluyeron que Jesús era un hombre pecador, porque había hecho lodo en el día sábado. En cambio, el que había sido ciego, no teniendo ningún prejuicio en su corazón, razonaba con la lógica indestructible de su propia experiencia. Aquellos fariseos, hábiles en el arte del falso razonamiento, quisieron enredar con sus palabras a su interrogado, pero más bien fueron ellos los que salieron vencidos y avergonzados, pues el hombre les contestó con aplomo: si Jesús es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso nos dice el versículo 25 de este capítulo 9. Entonces él le respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. En esas palabras encontramos la mejor explicación de lo que acontece a toda persona que acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Bueno, vamos más adelante, mis amados hermanos. Vivir en el error es ser un ciego espiritual. Creer la verdad es recibir la vista. Aún el más sencillo puede tener tan preciosa experiencia. La salvación no es una idea, ni siquiera una esperanza.
Es un hecho, una relación, una realidad. ¿Somos salvos ya o no somos salvos? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo da seguridad plena al creyente. Si Cristo ya nos redimió con su sangre, tenemos que sentirlo y saberlo. De otra manera, siempre viviríamos en la incertidumbre. Mire, el apóstol Pablo declaró allá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 12, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¡Qué respuesta! ¡Qué seguridad de responder del apóstol Pablo! ¿De qué sirve, mis amados hermanos, practicar todo lo que exige una iglesia si después de todo se vive en la mayor inseguridad con respecto a la salvación y a la vida eterna? Siguiente punto. Además, la respuesta que dio el hombre de nuestra historia revela que la salvación es un cambio. La salvación tiene que ser un cambio. Antes éramos una cosa, pero ahora somos otra. No podemos nosotros seguir en la misma vida de pecado, de rebeldía y de incredulidad, y aún así llamarnos hijos de Dios. No es posible continuar creyendo y practicando el pecado y pensar que ya somos salvos. Si el hombre después de lavarse hubiera seguido ciego, no se habría operado ningún milagro. Así es que cualquier persona que recibe en su corazón al Señor Jesucristo necesariamente experimenta un cambio. No puede ser la misma. Tiene que andar en caminos diferentes de aquellos en los que antes transitaba. Nuestra vida no tiene que ser igual a la de antes. Si Dios ha operado un cambio en tu vida. Se ve pues que ser cristiano consiste en haber sido bautizado o en someterse a otros ritos, ni siquiera en ser miembro de esta o de aquella iglesia, sino en cambiar de vida por el poder de Dios, en dejar las tinieblas por aceptar la luz, en pasar de muerte a vida. Bien puede el cristiano no saber muchas otras cosas, pero lo importante es que sepa que Jesucristo ya le limpió sus pecados con su sangre preciosa derramada ya en el Calvario. Así es que, mis amados hermanos, ser cristiano no consiste en haber sido bautizado y en someterse a otros ritos. Los fariseos no pudieron refutar la tesis del hombre que había sido ciego. Así sucede con los creyentes en Jesús. Aun cuando sean muy sencillos, nadie puede vencerlos porque ellos dan testimonio de lo que sienten más de lo que saben. Hay una pregunta. ¿Estás seguro, hermano, de que antes eras ciego, mas ahora ves? Asimismo, al igual que la curación de este hombre, la salvación es un milagro. ¿Qué criatura humana, la cual por naturaleza es heredera del infierno, llegue a ser hija de Dios? Es un milagro que solo la gracia divina puede realizar. Por sí misma, ninguna persona puede obtener la visión espiritual. Necesita la intervención del Espíritu Santo para abrir los ojos del alma y contemplar las maravillas del amor y de la buena voluntad de Dios. El hombre que había sido ciego, a pesar de sus deseos y de sus esfuerzos por muchos años, permaneció imposibilitado de ver. Tenía que depender de la caridad pública. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó en su camino, la luz llegó a sus ojos e inundó el brillo de sus pupilas. Esta es una vívida ilustración de lo que Cristo hace en nuestros corazones. Él nos quita las tinieblas del pecado. Los milagros de sanidad que Cristo hizo en el cuerpo de los enfermos son una gran demostración de que Él puede hacer aún beneficios mayores en el espíritu de sus criaturas.
El Señor Jesús aún está en medio de nosotros, dispuesto a realizar su ministerio de completa restauración espiritual. Él está en medio de nosotros y nos restaura. Mire, la intransigencia de los fariseos le hizo echar fuera de las sinagogas al hombre recién curado. ¿Cómo actuaron estas personas? Lo declararon un proscrito de la sociedad y le privaron de todos sus privilegios religiosos. No pudieron resistir el testimonio de su corazón, de su curación, ni la argumentación de sus palabras. Y no teniendo armas dignas con qué combatirlo, se valieron de la violencia y de la excomunión. Este ha sido siempre la política de la persecución. El engaño y el error jamás pueden enfrentarse a la verdad. Sus métodos de combate son tenebrosos y violentos. Aquí tenemos, mis amados hermanos, un caso de persecución religiosa. Los directores religiosos del pueblo judío no querían permitirle al hombre que había sido ciego que hiciera uso de su propia conciencia. Estaba obligado a pensar como ellos. De otra manera, se exponía a la expulsión y el desprecio. ¿Cuán distinta fue la actitud de nuestro Señor Jesús? Mientras la iglesia oficial judía desechaba a aquel hombre, Jesús le tendió sus brazos amorosos para recibirlo como una oveja de su redil, como un creyente en su poder. La narración nos dice cómo después Jesús halló a su beneficiado y le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? El hombre respondió: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Entonces Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Oh Señor, qué glorioso descubrimiento. Antes, para este hombre, no era más que su bondadoso benefactor, pero ahora le reconoce y acepta como el Hijo de Dios, como el Mesías de la nación, como su propio Salvador. Cuando Jesús le abrió los ojos a ese ciego de nacimiento, era apenas el comienzo de una obra más estupenda y más importante, la visión espiritual. Entonces el hombre le dijo: creo, Señor. ¿Y saben qué hizo? Le adoró. Le adoró. Nosotros debemos de adorar al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas. El milagro de la curación de este ciego de nacimiento nos hace pensar que todos los hombres somos ciegos espiritualmente. Nada importa el hecho de tener en buenas condiciones el órgano de la vista, si se es totalmente ciego a las realidades eternas del espíritu. Muchos oculistas podrán realizar admirables operaciones en los ojos de sus pacientes, pero si ellos no conocen a Jesucristo como su Salvador, entonces son ciegos de la peor clase. El pecado en el corazón del hombre les ha entenebrecido su visión espiritual. La incredulidad de un fortísimo impedimento para ver la santidad de Dios, la hermosura de su justicia, la sabiduría de su palabra y la atracción de su misericordia. Qué triste es ser ciego espiritual. A Nicodemo, el príncipe judío, nuestro Señor le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 3. Es lamentable, mis amados hermanos, lo que les comento, lo que les digo, los que les comparto. La mayoría de los hombres son ciegos de ojos abiertos, caminando a tienta por los caminos de la maldad. A los escribas y a los fariseos Jesús los acusó de ser ciegos, pues aun cuando tenían las sagradas escrituras en sus manos, no las entendían correctamente y por eso despreciaron al Señor de la gloria. Él les decía: si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Vamos a un punto más. Pero la más hermosa verdad que este milagro nos sugiere es la de que Jesús es la luz del mundo.
En el capítulo 8 del Evangelio que estamos viendo, capítulo 8, versículo 12, de este mismo Evangelio, nuestro Señor Jesús les declaró a los judíos lo siguiente. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Días después, cuando él hizo este milagro en Jerusalén, demostró que en realidad él es la luz del mundo. La luz es indispensable para la vida. Sin ella tropezamos y caemos. Sin ella caminamos desorientados. En el reino espiritual, valga decir, en el de la conciencia, Jesús es la luz que nos orienta. Ningún otro hombre puede arrogarse tan alta prerrogativa. Los fundadores religiosos, los grandes moralistas y todos los caudillos han necesitado la luz. Pero Jesucristo, Él mismo es la luz. Por esto solo Él tiene derecho de ser nuestro guía en los asuntos espirituales. Vayamos a una conclusión. A ningún otro debemos seguir más que a Cristo Jesús. En cierta ocasión, cuando muchos de los seguidores de Jesús lo abandonaron, Él les dijo a los apóstoles, ¿queréis vosotros iros también? Entonces Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Acudamos entonces, mis amados hermanos, a Cristo, que en Él encontramos la luz, la vida y la verdad, y la salvación eterna. Esta es una oportunidad, mis amados hermanos, y para todos aquellos que nos están viendo, amigos, familiares, personas que no han tenido un encuentro con el Señor Jesús, esta es la oportunidad. Allá mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, el Señor les dijo, yo soy el camino y la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Miren, mis amados hermanos, la religión popular en nuestra nación nunca nos ha dicho la verdad. Pero aquí, en este Evangelio, en el capítulo 14, versículo 6, ahí nos está diciendo el Señor Jesús que Él es el camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí encontramos la verdad. Y el Señor les está diciendo que Él es el único conducto para llegar al Padre. Si tú quieres tener la vida eterna, esta es la oportunidad de que tú creas en el Señor Jesús. ¿Por qué en el Señor Jesús? Porque el apóstol Pablo también allá, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. En Él encontramos el conducto para entrar al Dios eterno. Y esta es la oportunidad que se nos presenta el día de hoy para aquellos que no han tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Si tú deseas tener la salvación eterna, este es el día. Yo te invito en esta hora para que tú puedas reconciliarte con Dios, para que tú puedas tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos da esta instrucción. En el capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que esta es la oportunidad, que confieses con tu boca. Tú dices, ¿cómo le puedo hacer? No es necesario que tú confieses toda esa multitud de pecados, porque así llegamos con el Señor, con multitud de pecados, sino nada más que tú
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así es que yo te invito, y si tú quieres hacer esta oración, quieres hacer esta declaración, yo te invito a que repitas estas palabras. ¿Estás dispuesto a hacer esta confesión? Amigo, amiga, que nos estás viendo, ¿sí? ¿Estás tú ahí en esta hora, nada más tú frente al Señor, porque Él está aquí en medio de nosotros? Nadie te ve, y aunque te vieran, esta es tu responsabilidad. La responsabilidad de cada uno de nosotros delante de Dios, porque el día de mañana, cuando lleguemos a Él, nos va a pedir cuentas de lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Así es que si tú quieres hacer esta declaración, vamos, yo te invito a hacer esta declaración. ¿Quieres hacerlo? Repite conmigo. Señor Jesús, en esta hora, yo confieso que soy pecador. He caminado mal delante de ti, Señor. He hecho cosas malas delante de ti. Tú las conoces, porque tú eres un Dios todopoderoso. Yo te ruego que me perdones y que en esta hora, en esta mañana, puedas entrar a mi corazón y cambiar mi vida. Transforma mi vida, Señor. Yo te lo pido en esta mañana y me humillo delante de ti y te reconozco como mi Señor y como mi Salvador por la sangre que derramaste allá en la cruz. Muy bien. Ahora yo voy a orar por ti y yo le voy a pedir al Señor por tu vida en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos delante de ti, Señor. Tú has escuchado la confesión de estas personas, de estos amigos, amigas. Y Dios, ellos han entendido que hacerlo de corazón tú nos escuchas. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en esta hora ellos han confesado con su boca. Yo te ruego, Padre eterno, que tú, Señor, los aceptes como tus hijos y que escribas su nombre en el libro de la vida, bendito Dios, y que ellos puedan caminar correctamente a partir de hoy, Señor, y que escudriñen tu palabra. Muchas gracias, Señor Jesús, porque tú eres maravilloso, tú eres grande y misericordioso. Gracias por la oportunidad que le has dado a estas personas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias por conectarse, por estar atentos a la palabra del Señor. Iglesia Monte de Sión, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos.